¿Qué tal? Soy Irma Perea Gense y vengo a presentarles con mis compañeros la ponencia sobre la soledad y la depresión escolar en la crisis de la pandemia. Esto parte de una idea de reconocer que la sociedad moderna desarrolló durante el siglo XX una serie de tecnología, de investigación, que hizo sentir cómoda a la sociedad y en ese sentido, pues poco a poco nos fuimos sintiendo seguros de nosotros mismos y seguros de lo que estábamos viviendo a través de todos los avances tecnológicos y toda los descubrimientos que se iban generando. Una vez que los investigadores en comunicación plantean ciertos momentos y el surgimiento de la tecnología de la información, pues nos hace de nuevo aspirar a una era que reconocemos como la era del conocimiento, bajo la premisa de que todavía había mucho que conocer, pero más había que depurar y analizar que inventar nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, entramos a un siglo XXI mucho más confiados, muy estructurados, muy organizados, y en el caso particular de la educación, pues lo teníamos tan manejado después de 2 siglos de llevar un ritmo de la educación industrializada, con grupos masivos, etcétera, y entramos entonces a los albores de la segunda década del siglo XXI y nos topamos con el reconocimiento de una pandemia. No descartamos el hecho de que tuvimos otras epidemias generalizadas en 2009. Sin embargo, esta pandemia generó a nivel mundial una crisis que nos hizo caer en una angustia por desconocer ciertos factores que nos obligaron a encerrarnos en casa, a reconocer el espacio privado como un espacio que nos va a hacer sentir pues prácticamente prisioneros, sobre todo porque estábamos acostumbrados a explayarnos, a reconocer, incluso a borrar esta línea de la separación entre el espacio público y privado, ¿no? Una vez que estamos en nuestra casa, quizá los primeros tiempos, quizá la lejanía de dónde surge el virus que inicia en China, pues nos hace pensar que esto va a ser pues un lapso de tiempo corto, que podemos adaptarnos, que podemos confiarnos. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y va avanzando la epidemia, va tocando enfermos cada vez más cercanos, los países están en contacto y llega un momento en que nos damos cuenta que esto va a ser mucho más largo. Quizás durante los principios del siglo XXI argumentamos mucho que la información era poder, pero nunca alcanzamos a dimensionar hasta dónde, y que lo único permanente era el cambio, y nunca alcanzamos a dimensionar qué tan importante era adaptarnos a un cambio y qué tan radicales podían llegar a ser ciertos cambios. En este proceso ya llevamos más de un año encerrados, si pudiéramos enfatizarlo, porque todavía no podemos sentirnos seguros ni retomar las actividades. Y seguramente llegará el momento en que al retomar estas actividades, pues los seres humanos no seamos los mismos que entramos a finales o a principios del 2020 a nuestros hogares. Y en estos hogares también hemos sufrido cambios, hemos sufrido alteraciones y toda nuestra esencia humana se ha visto afectada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Arana y bueno,
Realmente la situación en la actualidad, tanto para maestros como para alumnos, ha sido una verdadera complicación, dado que lo que hasta hace un tiempo era normal, en la actualidad nada de esa normalidad se puede vivir como solíamos vivirla. En la actualidad lo normal es estar sentados frente a la computadora, tener clases frente a la computadora, tener asesorías frente a la computadora, atender alumnos fuera de clase, todo está sucediendo eh, frente a la computadora. Y esto ha traído que tanto alumnos como maestros, sin así desearlo, estamos aislándonos y estamos separándonos unos de otros. Estamos muy conectados a través de Internet, pero la verdad es de que no hay ese proceso de socialización que hasta hace un tiempo pues era una parte muy importante y era parte muy agradable de ir a la escuela, vernos, platicar, eh, ese proceso de convivencia natural ya no es. Entonces, en la actualidad, esta situación pandémica nos ha obligado y nos ha llevado a pensar nuevas estructuras y nuevas formas en las cuales estamos creando esta vinculación entre alumnos y maestros. Sin embargo, lo que sí está muy claro, y tanto lo que hemos visto nosotros como profesores, con nuestros compañeros, y así como con alumnos, es de que todos estamos cansados de estar frente a la computadora, cuando hasta hace un tiempo estar frente a la computadora era un lujo, era un placer. Hoy en día ya no es así, ya es un requerimiento, es una necesidad, es una obligación, es un tener que estar ahí. Y tan es así que este tipo de ponencias, ¿no? Esto no existía hasta hace un poco tiempo. Entonces, ahora tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad. Y bueno, realmente ha sido duro, ha sido difícil para todos, no ha sido fácil para ningún grupo ni para nadie. Entonces, de esta manera es que tenemos que aprender a enfrentar esta situación totalmente nueva y anómala. Buenas tardes, mi nombre es Javier Contreras Orozco y con los antecedentes que mis compañeros han platicado, todo ese panorama que ellos hablan, pues lógicamente que ha generado una, una serie de consecuencias y características que estamos viviendo. Si bien eh, ya desde antes de la pandemia por el COVID, nos quedaba claro que este mundo vive una gran epidemia, que es la epidemia de la depresión. Eh, hay muchos estudios que nos hablan de ese serio problema y que a veces en algunos esquemas por la misma tecnología nos iban empujando poco a ese tipo de situaciones. Pero sin embargo, por supuesto que era el recurso de la tecnología para apoyarnos en la educación, en nuestras vida común, en nuestras actividades productivas. Eh, el surgimiento de una epidemia de estas magnitudes, de una pandemia, pues en este caso del coronavirus, eh, ha generado un nuevo problema mental. Ahorita estamos hablando ya de un fenómeno que en algunos lados le llaman fatiga Zoom. Eh, ¿Qué es? Que muchas personas ya estamos hartos, hasta estos momentos, después de un año, de reuniones por Zoom, de clases por Zoom, de negociaciones por Zoom, de reuniones familiares por Zoom, de negociaciones de trabajo. Y lógicamente que esas clases, en el caso de la instrucción, maestros y alumnos ya también están pagando de alguna manera ese tipo de consecuencias, porque no es lo mismo, como decía ahorita el doctor Arana, de estar ante una computadora y disfrutar realmente un trabajo. Ahora es por necesidad, porque es el único recurso que tenemos ahorita al no salir de nuestras casas, al estar prácticamente encerrados, como decía la doctora Perea, estar encerrados, ese encierro ahora nos está generando consecuencias. Estamos hablando de una fatiga mental,
estamos hablando de una sobreexposición de las pantallas. Yo creo que ahorita los escolares, los niños, los adolescentes, los jóvenes, que por un lado nos preocupaba antes una exposición de tantas horas en la televisión, ahora resulta que es por obligación. O sea, en la propia escuela ahora debe de estar los propios padres, y los propios padres también se tienen que incorporar precisamente a esas horas pantallas. Y esa horas pantalla, al final de cuentas, nos ha generado entonces una soledad, porque estamos dentro de nuestra casa. Y esa soledad nos lleva a un estrés, y el estrés ahorita está reforzando esa gran depresión que comentaba ahorita al principio, que se está dando de una manera alarmante. Entonces, la ponencia de nosotros pretende hacer un análisis más completo sobre cómo estamos, aparte de la crisis de la pandemia, tenemos ya una crisis escolar por la soledad y por la depresión que estamos viviendo. Muchas gracias.